El día de hoy vamos a hablar acerca del ciclo Rankine, que no es más que un ciclo de generación de potencia. Y pues bueno, el ciclo Rankine lleva este nombre en honor a William John McRone Rankine, y pues justamente pues es quien aparece en pantalla. Y pues bueno, él dedicó la mayor parte de su tiempo de investigación pues en poder entender qué es o en qué consistía en describir lo que es el ciclo de potencia de vapor. El ciclo Rankine, pues bueno, como mencionaba, va a corresponder principalmente al ciclo de vapor de agua, y pues bueno, es ampliamente utilizado en plantas de potencia para generar electricidad aprovechando la expansión del vapor a alta temperatura y a una alta presión. El trabajo mecánico que se produce, desde luego que en las plantas, pues bueno, se va a estar auxiliado de una turbina, y de esa manera el trabajo mecánico que se va a producir en dicho elemento, en la turbina, se va a invertir en generar un par. Recordemos que bueno, un par no va a ser representado más que una rotación, y esta rotación va a estar sobre el eje que está acoplado al rotor de un generador eléctrico. De tal manera que pues la cantidad de rotaciones que se generen pues van a ser equivalentes o va a tener relación con la productividad o la producción de energía eléctrica. Y pues bueno, de esta manera se va a inducir una tensión trifásica que va a estar equilibrada. En ese sentido, pues bueno, posteriormente la tensión que se genere se eleva en un transformador para minimizar las pérdidas de transporte hacia los centros de demanda que van a alimentar justamente a la sociedad que va a consumir esta energía eléctrica. En ese sentido, y antes de adentrarnos en lo que consiste el ciclo Rankine, pues bueno, es importante contestarnos la siguiente pregunta. ¿Qué es un ciclo de generación? Pues bueno, un ciclo de generación no es más que un conjunto de procesos que pues precisamente nos van a apoyar para transformar un tipo de energía en otro tipo de energía. Actualmente el consumo prioritario del tipo de energía de nuestra sociedad pues es un tipo de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque nuestros dispositivos pues bueno se alimentan de energía eléctrica. Nosotros cargamos nuestros celulares, laptops, los focos, ¿verdad? Requieren energía eléctrica, y por tanto el interés particular de este ciclo va a ser el aprovechar pues justamente la parte del vapor de agua para generar energía eléctrica. En pantalla pues bueno acaba de aparecer un pequeño esquema que constituye los elementos básicos que integran pues el ciclo Rankine. Va a estar constituida por una bomba, es un elemento que va a permitir el flujo, ¿verdad? Del agua, va a impulsar el flujo del agua a todo la parte del sistema que compone a los elementos del ciclo. Vamos a tener también la presencia de un calentador, el cual va a tener la función principal de transformar pues el estado líquido del agua al estado de vapor, en donde este estado de vapor pues uno va a poder incursionar ahora sí al elemento de turbina, que es el elemento que mencionaba previamente, ¿verdad? Que va a tener la propiedad de, a través de emplear este vapor con una alta temperatura y una alta presión, pues generar un par en el eje, una rotación, y bueno, esta turbina va a estar acoplado a un generador eléctrico, y pues bueno, el vapor que salga de la turbina va a entrar al elemento de condensación, y pues bueno, una vez condensada el agua se va a repetir este ciclo al llegar al elemento de la bomba. En eso va a consistir el ciclo simple de Rankine. Y pues bueno, trasladado al elemento que es la turbina de generación, pues aquí en pantalla, pues vamos a ver que tenemos la animación de cómo pudiéramos interpretar o visualizar el funcionamiento de la turbina. Tenemos aquí el vapor de agua entrando a la turbina tiene un conjunto de elementos rotatorios que pues bueno van a estar facilitados, o este movimiento va a estar facilitado por la presión y la temperatura que se encuentre en este sistema, y bueno, la temperatura que sea proporcionada por el vapor de agua, y de tal manera que aquí vamos a tener el elemento de salida en donde
el vapor pues va a terminar esta trayectoria durante el mecanismo de la turbina. Y los elementos rotatorios pues son aquellos que van a aprovechar este movimiento mecánico y lo van a transmitir al eje, que va a estar acoplado a la turbina, el elemento de generación de energía eléctrica. Básicamente en esta parte es la parte medular, en donde nosotros vamos a tener el aprovechamiento de la energía eléctrica. Hay dos puntos importantes respecto al ciclo Rankine. Un punto importante pues es que va a ser un ciclo completamente derivado del ciclo de Carnot, y el segundo punto pues es que va a describir bastante bien el proceso de un sistema de turbina de vapor, que es justamente la animación que veíamos en la diapositiva pasada. Y por ello va a ser muy importante, va a ser muy útil poder comprender o el usar este ciclo para poder adecuar o explicar lo que sucede en sistemas de generación que están basados en turbinas de vapor. El ciclo Rankine tiene diferentes variantes, y pues bueno, algunas de ellas es, por ejemplo, el Simple Reheat Rankine Cycle, que sería el ciclo Rankine de recalentamiento. Y pues bueno, los elementos que lo constituyen se encuentran colocados en pantalla. Realmente pues vemos que tenemos el elemento de la bomba, el elemento de la caldera, tenemos turbina de alta presión y comparado con el esquema que habíamos visto anteriormente, vamos a tener la adición de una turbina de baja presión. El condensador pues lo seguimos manteniendo en esta parte, y básicamente vamos a tener el proceso que mencionábamos, la parte de la bomba. Vamos a llegar a la parte del calentamiento, la caldera, que va a provocar la transición de líquido a vapor y va a ser aprovechada por la turbina de alta presión, que pues bueno, va a ser recibido inmediatamente después del elemento de calentamiento. Vamos a tener que esta turbina va a tener la liberación de vapor que en situaciones reales pues el vapor saliente va a tener una menor temperatura que el vapor que ingresa a la primera turbina, y por tanto pues bueno, una menor presión. Entonces la segunda turbina va a recuperar el uso de este vapor saliendo de la primera turbina, y pues ya ahora sí vamos a colocar este vapor a el condensador y retomar el ciclo. Y pues bueno, es por ello que deriva el nombre del ciclo Rankine de recalentamiento. También vamos a tener el ciclo Rankine regenerativo, que pues bueno, se va a integrar de dos elementos de bomba, en donde pues bueno, si seguimos el ciclo tenemos el elemento de la bomba, va a bombear el agua, va a llegar al calentador, el calentador va a evaporar el agua, el vapor va a llegar a la turbina, y de esta parte pues vamos a tener la parte de la turbina, el vapor saliente, llega al elemento de condensación, y pues bueno, aquí vamos a tener el uso de una bomba adicional en donde pues bueno, vamos a tener también el elemento que va a regenerar justamente una parte de aprovechar la energía que tenemos del agua y direccionarla a la turbina, y también direccionarla nuevamente a la bomba para nuevamente iniciar el ciclo. La idea del ciclo regenerativo de Rankine pues es aprovechar la parte de la temperatura, ¿verdad? De la temperatura alta del agua saliente de la turbina, y pues simplemente tener una pérdida menor de energía en ese sentido. Tenemos también pues bueno, la división del ciclo Rankine orgánico. Y pues bueno, la única diferencia, si ustedes observan el esquema que aparece en pantalla, seguimos teniendo los mismos elementos que en el ciclo simple que presentábamos, es decir, la bomba, que es este elemento de aquí, el calentador, que es el elemento que va del punto 2 al punto 3, la turbina, que aparece el elemento entre el punto 3 y el punto 4, y el condensador, que es el elemento del 4, bueno, que está entre el punto 4 y el punto 1. Son exactamente los mismos elementos. La diferencia cuando hablamos del ciclo Rankine orgánico es que en lugar de agua vamos a emplear moléculas orgánicas. ¿Cuál es la idea o el espíritu de esta variante del ciclo Rankine? Pues bueno, que el agua requiere una temperatura de ebullición, pues bueno, aproximadamente de 100 grados centígrados, dependiendo de la altitud, ¿verdad?
Y la idea es que reduzcamos esa temperatura para evaporar la sustancia que activa las turbinas, de tal forma que si nosotros lo sustituimos por una sustancia orgánica, imagínense pensar en un alcohol, pues bueno, la temperatura sería mucho menor y por tanto la energía que nosotros vamos a ocupar para calentar esa sustancia va a ser también menor. ¿Cómo calentamos la sustancia? Pues bueno, deriva de diversas fuentes, ¿verdad? Como carbón, aceites, ¿no? O petróleo. Y pues bueno, en general la mayoría pues son fuentes fósiles. Entonces, bueno, el punto destacable de esta clasificación del tipo Rankine o esta variante, pues va a ser justamente eso, ¿no? Simplemente sustituir el agua por una molécula orgánica. Y pues bueno, también tenemos la variante de el ciclo Rankine supercrítico, que bueno, la principal atribución o la principal característica de este tipo de ciclo es que va a trabajar con valores arriba de la presión crítica del agua. En ese sentido, pues bueno, vamos a tener como punto característico, pues bueno, elegí este esquema que nos representa como tal las curvas del ciclo Rankine, que vamos a hablar de ellas más adelante, comparadas pues con el proceso que lleva a cabo la parte de calentamiento y enfriamiento del agua, que está dado por esta curva negra. El ciclo Rankine pues está representado por la curva roja. Como les comentaba, pues bueno, lo voy a explicar un poquito más adelante. Generalmente el ciclo Rankine pues bueno, lo vamos a representar como un conjunto de procesos que pues bueno, se desarrollan a través de procesos isobáricos y procesos que le vamos a llamar isoentrópicos o isentrópicos. Y pues bueno, la manera en cómo lo podemos nosotros graficar, pues va a ser justamente en la relación de temperatura del proceso respecto a la entropía. Por ello, pues bueno, aquí simplemente representa que este ciclo pues va a trabajar con valores arriba del punto crítico de presión del agua, ¿no? Que está representado aquí. Vamos a mencionar el ciclo Rankine ideal y pues bueno, esas son digamos la introducción que vamos a manejar en esta plática, las características que tiene el ciclo Rankine ideal y pues bueno, nos vamos a enfocar simplemente en esta parte. Entonces, hablando del ciclo Rankine ideal, pues bueno, recordamos que está integrado por cuatro elementos, que es la bomba, que va a impulsar, va a suministrar una presión definida al agua que va a pasar por el sistema. Y pues bueno, en este esquema tenemos representado un conjunto de elementos unidos que representan pues bueno, la parte de lo que constituye al ciclo Rankine. En ese sentido, pues bueno, la bomba mencionábamos que va a impulsar el líquido, el agua, a el elemento de la caldera o el calentador. El calentador va a transformar la parte del agua líquida al agua gaseosa para que pueda ahora sí entrar a la parte de la turbina. Adicional a esto, dentro de las principales características del elemento de la caldera es que va a dar a este fluido un valor de temperatura y un valor de presión, que generalmente van a ser valores altos. De esta forma, pues bueno, el fluido, que es el vapor de agua, va a llegar a la turbina. Vamos a tener aquí un determinado par que va a estar, pues bueno, en el eje va a estar conectado a un generador y de aquí vamos a tener la producción de energía eléctrica. Después el vapor, pues bueno, llega al elemento de condensación y el elemento de condensación simplemente retoma la parte del agua en forma líquida y lo retorna a la parte de la bomba. Y el ciclo pues se va a repetir. Algunos puntos importantes de este proceso global es que el proceso de manera ideal, visto de manera ideal, va a ser un proceso completamente reversible. También va a estar constituido a su vez, de subprocesos que van a ser isobáricos y van a ser isoentrópicos o también se le conoce como isentrópicos.
En ese sentido, pues bueno, recordamos simplemente que un proceso isobárico va a ser un proceso donde la presión se va a mantener constante. ¿Qué tipos de procesos? Pues bueno, puede ser compresión de un gas, expansión de un gas, ¿verdad? Y pues bueno, cualquiera de estos cambios que pasen en un gas, en un fluido, pues la idea es que la presión se va a mantener constante. Entonces, si cumple con esas consideraciones, pues vamos a decir que el proceso es isobárico. Ahora, hablando respecto a la parte del proceso isoentrópico, vamos a decir que el proceso isentrópico es donde la entropía del sistema pues va a permanecer constante, es decir, no vamos a tener ninguna variación antes y después del proceso de entropía. Entonces mencionamos que este ciclo es ideal porque en la realidad pues bueno, sabemos que mantener una constante en el universo pues es complicado realmente, ¿no? Incluso, por ejemplo, en un sistema completamente aislado, que pudiéramos reproducirlo como un DIWAR, un recipiente con paredes muy gruesas, pues que eventualmente la temperatura interna va a modificarse, ¿verdad? Entonces, mantener esto en la realidad va a ser complicado. Y vamos a ver la comparación un poquito más adelante de estos procesos, tanto el ideal como el real. En ese sentido, pues bueno, migrando el esquema anterior a lo mejor a una representación un poco más simple, vamos a tener lo que se despliega en pantalla, es decir, tenemos una bomba que está marcada, vamos a marcar el punto 1 en el proceso antes del líquido que ingrese a la bomba y el proceso 2 a la salida, y vamos a ver en la siguiente diapositiva una tabla analizando cada uno de estos puntos para poder tener bien claras las características del fluido antes y después de ingresar a cada uno de estos elementos y poder formular justamente lo que va a ser la representación gráfica de este proceso. Entonces, bueno, tenemos la bomba, el punto 1 y el punto 2 son las fronteras, por así decirlo, de este elemento, antes y después. Posteriormente viene la caldera o el elemento de calentamiento y vamos a tener tres elementos importantes en la parte de la caldera. El primero, pues vamos a marcarlo con la letra E, que va a ser el instante en cual el líquido empieza a ganar temperatura, es decir, empieza a incrementar su temperatura, pero no cambia todavía de estado a estado gaseoso. Posteriormente, la parte V, que va a ser cuando justamente el líquido cambia a estado gaseoso, y la parte S, que es cuando este vapor de agua pues ya se encuentra en estado gaseoso, pero aún así, al estar dentro de la caldera, pues sigue eh, ganando temperatura y por tanto su temperatura sigue aumentando. Posteriormente, el punto 5, pues bueno, vamos a tener la salida de la caldera, es decir, vamos a tener aquí nuevamente el flujo, ¿verdad? Como sale el flujo del agua ya en forma de vapor y va a ingresar ahora sí al elemento de turbina. La turbina, como hemos venido mencionando, va a estar acoplada a un generador eléctrico y pues bueno, de aquí la parte de la turbina, el vapor de agua una vez aprovechado en la parte de la generación del par en la turbina, pues ahora sí va a salir al punto 6 y va a entrar el elemento de condensación y el ciclo se va a repetir al llegar al elemento de la bomba. Ahora, mencionaba en la diapositiva anterior que nosotros vamos a tener algunos procesos en donde pues vamos a conservar como constante la relación o de la magnitud de la presión, y también vamos a tener otros procesos donde se mantenga constante la entropía. Entonces vamos a definir cuál de estos procesos son justamente en donde se mantiene la presión constante y en donde se mantiene la entropía constante. Justamente en esta parte, pues bueno, vemos el resumen del proceso, en donde vamos a mencionar cuatro etapas que constituyen al ciclo Rankine. La primera etapa vamos a marcarla como la parte del elemento de la bomba, que viene representado aquí en la derecha, del punto 1 al punto 2, vamos en esta dirección. Y pues bueno, este proceso va a ser un proceso que vamos a concebir, perdón, como un proceso que va a experimentar una compresión isentrópica, es decir, entropía constante.
de tal forma que el estado inicial del líquido en el punto 1, perdón, del agua va a ser líquido en el punto 1 y el estado final del agua pues va a ser también un líquido y el elemento va a ser la bomba. Entonces, al nosotros tener justamente pues bueno, esta implicación de valores pues bueno, de suministro de cambio de presión, el elemento va a ser tal en la naturaleza del agua que simplemente vamos a tener un cambio de presión. Entonces, no va a poder ser isobárico el proceso. Pero sí vamos a tener que la entropía, por las ecuaciones que describen este elemento, pues no va a cambiar pues en el agua. Entonces, el proceso va a ser con una entropía constante. En la segunda etapa vamos a tener la cuestión del calentador, que decíamos vamos a tener diferentes etapas marcadas. Por ejemplo, vamos a distinguir el punto 2, que es justo la entrada del calentador, el punto 3, que es ya el límite de la primera etapa que habíamos mencionado anteriormente, el punto 4, que es una vez que se experimenta la salida de la etapa media, y el punto 5, que es la salida del calentador. En este sentido, pues bueno, en la etapa 2, si nosotros analizamos, pues vamos a encontrar que el agua se encuentra en estado líquido. Una vez que pasa al punto 3, va a seguir en estado líquido, porque decíamos que esta sección del 2 al 3 va a ser la etapa en donde el agua empieza a adquirir un incremento de temperatura, pero no alcanza todavía la evaporación. Posteriormente, en el punto 3 decíamos que nos mantenemos con el agua líquida, pero en el punto 4 ya atravesó la siguiente sección, que es la UV, en el cual el agua ya pasó de un estado líquido a un estado de vapor. Posteriormente, en el punto 4, que es el estado de vapor, va a transcurrir por la etapa final, que es la etapa S. Y pues bueno, en esa etapa pues vamos a observar que continúa como un estado de vapor, pero va a estar un vapor que va a ser sobrecalentado, ¿no? En ese sentido, pues bueno, la asignación de cada una de las etapas E, V y S viene dado por los nombres de E de economizador, V de evaporador, pues bueno, relacionado con el cambio a vapor, y la S de el sobrecalentador. Y bueno, todo este elemento va a constituir un ciclo en donde vamos a tener un calentamiento isobárico. Entonces, desde luego que vamos a tener aquí el cambio de temperatura, ¿verdad? No vamos a tener temperaturas constantes y tampoco vamos a tener aquí entropía constante, es decir, tanto la temperatura como la parte de la entropía van a estar variando. Lo único que se mantiene constante pues es la parte de la presión. Posteriormente llegamos ahora al elemento de la turbina, en donde vamos a ingresar del punto 5, va a transcurrir al punto 6. ¿Qué sucede dentro de la turbina? Pues bueno, simplemente observamos que aquí va a entrar vapor sobrecalentado y en la salida pues vamos a tener vapor que pues bueno va a perder tanto presión como temperatura. Si estuviéramos hablando de un proceso ideal, pues bueno, no tendríamos este tipo de pérdidas. En la realidad sí lo vamos a tener. En este sentido, pues bueno, vamos a tener o vamos a decir que aquí va a ocurrir una expansión que va a ser isentrópica, es decir, vamos a tener la entropía como constante. Y pues bueno, recordemos que este va a ser el elemento de transducción en este sentido, en donde vamos a tener el cambio de un tipo de energía que es la mecánica al tipo de energía que es eléctrica, gracias a que aquí en este elemento tenemos acoplado un generador eléctrico. Posteriormente, y para cerrar el ciclo, pues vamos a tener la etapa que va a constituir del punto 6 al punto 1, es decir, regresar nuevamente a la etapa de inicio del ciclo. Y en este sentido, en el punto 6 tenemos un vapor, que es el saliente de la turbina, y el condensador lo que nos va a permitir es justamente transformar el elemento del vapor a elemento en fase líquida. Y pues bueno, recordemos que el condensador simplemente es un elemento que pues toma o permite que la temperatura del fluido se traslade a un líquido
que tiene una temperatura mucho menor y por tanto simplemente enfriamos, ¿verdad? La temperatura del líquido va hacia el elemento o hacia el fluido condensador y pues simplemente reducimos la temperatura. En ese sentido, pues al reducir la temperatura, alcanzamos las condiciones termodinámicas para cambiar de fase de vapor de agua a agua líquida. En este sentido, pues bueno, llegamos al agua líquida en el punto 1 y regresamos al ciclo. En esta cuarta etapa vamos a hablar de una etapa de condensación, un proceso de condensación que va a ocurrir a iguales valores de presión. Entonces vamos a tener un proceso isobárico. Y pues justamente con esto cerraremos el ciclo. En ese sentido, les comentaba que, pues bueno, aquí vamos a modificar, pero vamos a tener un elemento de representación en donde, pues bueno, nosotros podamos describir o podamos visualizar qué es lo que está pasando en cada uno de estos elementos, pero un poco de forma más sencilla, de tal forma que vamos a construir este tipo de diagrama. Vamos a tomar la temperatura de cada uno de esos procesos y graficarlas contra el valor de entropía de cada uno de esos procesos. De tal forma que si nosotros recapitulamos la explicación anterior, pues vamos a encontrar que del punto 1 al punto 2 vamos a tener la presencia de la bomba. Entonces mencionábamos que en el caso de la bomba va a ser un elemento que va a funcionar con compresión isentrópica, es decir, la entropía va a ser constante, por lo tanto, para que la entropía no varíe, es decir, si estoy posicionado en este valor y me cambio acá, pues en términos de la entropía estoy variando, ¿verdad? Entonces ya la entropía no es constante. Entonces, para que se mantenga un valor constante debe ser una línea recta de manera vertical. Y justamente del punto 1 al punto 2, pues bueno, para que el proceso sea isentrópico, como lo mencionábamos anteriormente, pues necesariamente va a tener que ser una línea recta. Por eso la descripción de este proceso, voy a hablar de la línea que está remarcada de manera gruesa, que va a describir el ciclo ideal, pues bueno, es una línea recta vertical. Posteriormente vamos a tener que del punto 2 al punto 3, es decir, al punto que tenemos aquí en el máximo, vamos a representar lo que ocurre en la segunda etapa, que es justamente el calentamiento isobárico. En este caso mencionábamos que el calentamiento isobárico significa que va a ser una etapa de calentamiento, pero que va a tener una presión constante. Entonces, esa presión constante, pues bueno, no implica que la temperatura sea constante ni tampoco que la entropía sea constante. Entonces vamos a tener diferentes valores alrededor de esta, pues justamente de este proceso, ¿no? Dentro de cada una de estas deflexiones de la curva, pues bueno, vamos a tener cada uno de los procesos que mencionábamos, es decir, la etapa S, que sería del 2 hasta este punto. Después vamos a tener una región característica de incremento bajo, que va a estar dada por justamente cuando se tiene la transición del agua al vapor, y posteriormente una etapa de sobrecalentamiento, que va a ser este último pico que se ve aquí. Y finalmente llegaríamos a concluir pues la etapa del 2 al 3, que es la etapa de calentamiento isobárico. Posteriormente viene una expansión isentrópica que va a estar dada dentro de la turbina, de tal forma que de esa manera, pues bueno, del punto 3 al punto 4, al decir que es una expansión isentrópica, es una cuestión similar a lo que mencionábamos en la bomba, ¿verdad? De esta manera, pues bueno, vamos a tener que para que pueda ser constituido como una expansión isentrópica, pues simplemente vamos a tener que, pues tiene que venir representada por, eh, pues, por una línea vertical recta, ¿verdad? Que implica que los valores de la entropía no se encuentran cambiando. Y pues bueno, finalmente para cerrar el ciclo, mencionábamos que la última componente de este proceso pues es la condensación isobárica. En ese sentido, pues vamos a tener que la condensación isobárica pues no implica tampoco que la entropía ni la temperatura pues bueno sean constantes. En ese sentido, pues bueno, al cerrar el ciclo, esta parte pues bueno va a poder tener una ligera pendiente, una variación,
Y pues bueno, en general va a ser una sección que simplemente cierra el ciclo y permite llegar al fluido al estado en el que inició. De esta manera, esta sería la representación completa del ciclo y cada una de estas secciones pues nos representa cada una de las etapas como lo mencioné anteriormente. En este mismo esquema, en esta misma gráfica, tenemos la comparación con la gráfica del proceso en la realidad, que sería esta línea punteada. Y pues bueno, en ese sentido, pues vemos que como tal sí existe una diferencia. En esta parte, pues bueno, vemos un desfase ligero entre cada uno de los ciclos y por tanto vamos a comprender pues que todas estas pérdidas que en la realidad suceden, como es la transferencia de calor, ¿no? La pérdida de calor, que a lo mejor pueda tener el vapor hacia los elementos de tubería o los elementos de transporte del vapor hacia la turbina, e incluso ya interactuando con la turbina o en la propia caldera, pues realmente se van a ver repercutidos en el ciclo real. Sin embargo, pues bueno, es algo bastante útil y esta parte del ciclo pues va a ayudarnos a comprender de manera matemática pues todo lo que conlleva la parte de la descripción del ciclo. Y pues bueno, en general de pues todo el transporte de cada uno de los procesos en la generación de energía o en el ciclo de potencia para generar electricidad aprovechando la expansión del vapor a alta temperatura y a alta presión. De tal forma que si nosotros, resumiendo lo que explicamos anteriormente, pues bueno, tuviéramos el análisis completo de lo que sucede en el ciclo y cómo se representa en la gráfica, pues tenemos esta pequeña animación, es decir, partimos de la bomba, pasa al calentador, a la turbina, al condensador y regresa a la bomba y esta sección que se encuentra deslizando pues indica cada uno de los elementos. A su vez describimos cuál es el estado en el cual se encuentra en la parte de la gráfica. Vemos que en la bomba, pues bueno, iniciamos en el punto que describimos, es un proceso que idealmente es isentrópico, después tenemos un proceso isobárico, después al llegar a la turbina un proceso isentrópico nuevamente y al llegar a la parte del condensador un proceso isobárico nuevamente y cerramos el ciclo. Esta sería la descripción completa del ciclo Rankine en sus 4 etapas. Y pues bueno, simplemente para poder distinguir, ¿verdad? Con claridad cuál es el ciclo Rankine representado, pues es este de aquí, que se marca en la parte pues azul, ¿no? En ese sentido, bueno, esta curva no iría aquí, ¿verdad? Se iría un poquito más para acá, cerrando el ciclo. Porque recordemos que la parte de la bomba pues sería una parte del ciclo isentrópico. Y pues bueno, con esto concluiríamos los aspectos generales de lo que es el ciclo Rankine y pues bueno, ¿en qué consiste el ciclo Rankine? En futuras sesiones ahora vamos a meternos a la parte de la descripción matemática de estas curvas para que podamos simular la parte de la generación de estas curvas a partir de determinados elementos y bueno, con la finalidad de analizar cada uno de los ciclos que se puedan generar o que se puedan o que puedan en dado caso existir y los valores de temperatura y entropía que nosotros tendríamos en cada uno de ellos.